¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada muy especial. Ella es la ingeniera Sara Llanes. Sara Llanes es ingeniera ambiental. Actualmente es cofundadora de una firma EQ Consulting. El tema ambiental es la parte que ella maneja súper bien y por ese motivo le he invitado para participar de esta entrevista. Así que el tema de hoy es el peritaje ambiental en Ecuador. Ustedes sabrán que el Ecuador tiene una legislación muy fuerte en el sentido de control hacia las actividades económicas y generadoras de impactos ambientales en el país. Así que la ingeniera Sara Llanes es perito de la función judicial y por ende pues hemos escogido este tema. Así que le doy la cordial bienvenida a Sara. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio tan nutridor. He visto ya un poco de tu reseña y esperemos que este espacio, que este tiempo que vamos a compartir ahora juntos, charlando un poco de este tema, sea algo productivo y que pueda nutrir a su vez a las personas, ¿no? que están interesadas en estos espacios y temas. Claro que sí, con toda seguridad. Vamos a intentar que esto sea así. Vamos a empezar directamente y la primera pregunta es, ¿qué es esto del peritaje ambiental? ¿Cuál es el objetivo de ser un perito? ¿Cuál es el objetivo de ser un perito o qué es el peritaje ambiental? ¿No? Para responder esto, primero creo que tenemos que irnos un poquito al escenario que, bueno, un peritaje ambiental se da para la determinación de un delito ambiental, ¿no? Como sabemos, dentro de nuestra legislación tenemos muy marcado el tema ahora con el Código Orgánico e incluso el Código Integral Penal, cuáles son los delitos que puede existir ambientalmente. Entonces, en ese sentido, primero, un perito es un especialista que cuenta con la experiencia, que cuenta valga la redundancia, con una especialidad muy específica. Peritos hay en todas las áreas, hay un catálogo inmenso en la cual tú te puedes especializar, más no especializar, sino calificar como un perito, en este caso ambiental. Entonces, primero el perito es el que ayuda en un caso que interviene siempre y cuando exista ya un juicio, a tomar la decisión, ¿no? A tomar la decisión del juez, porque el perito ingresa a hacer como una evaluación de las posibles alteraciones, reporta con sus correspondientes informes con el fin de dar con los efectos o los contaminantes que están enmarcados dentro del caso, ¿no? Porque pueden haber muchos casos de diversas aristas, de diversos componentes. Entonces, el objetivo es determinar cuál es el delito ambiental, cómo se origina, qué magnitud tiene y posiblemente da su criterio técnico, ¿no? Su criterio en tema de magnitud, su criterio en tema de qué ha pasado. Entonces, ese es el principal objetivo, determinar en qué fase o cómo está el delito ambiental que está siendo objeto de juicio, ¿no? Ahora, en este tema existe dentro de nuestro país una guía justamente para este tema de peritaje ambiental que fue expuesta hace, no sé bien cuándo fue el último lanzamiento, se me fue el año, me parece que fue el año anterior, del PRAS, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lanzaron esta guía. Y bueno, ahí proponen varias metodologías, ¿no? ¿Cuál es el mejor procedimiento, ¿no? Pero dentro de un resumen general, dependiendo del caso, como ya lo he dicho, los componentes analizados en un peritaje ambiental para la determinación de delitos ambientales, vamos a seccionarlos, ¿no? Como componente biótico, componente físico-químico, qué pasa con el tema de la gestión ambiental de los desechos, de las sustancias y y existe una tasación económica de estos daños que se pueden llegar a determinar, ¿no? Entonces, en fin, el tema del peritaje es como una evaluación a criterio técnico de un especialista en el tema para llegar a determinar en el juicio, para ayudar en el juicio a dar una resolución a favor de alguna parte, ¿no? Perfecto, sí, me llama mucho la atención el término que has usado de delito, ¿no? Generalmente esto se lo utiliza para otro tipo de
de incumplimientos en cuanto a lo que es el Código Orgánico Integral Penal, pero que tú lo tomes, de hecho, en la parte ambiental es muy interesante. Me gustaría que nos indiques cuáles son los principales elementos a la hora de analizar, hacer un peritaje, ¿no? Tomando en cuenta de que pueden haber elementos, como tú dices, bióticos, naturales, de actividad económica, elementos jurídicos, etcétera. Tú eres la experta. Primero, ¿cuáles son, a la hora que tú haces un peritaje, qué nomás analizas para determinar de hecho si es que es o no es un delito ambiental? Bueno, primero cuando existe ya un precedente, ¿no? Cuando existe ya un juicio, que por eso hablamos de un delito, que existió ya un precedente de un tema de contaminación. Entonces, el proceso es siempre, y es muy, muy, muy oportuno, ¿no? Que dentro del sistema judicial existan, mucho más allá de la fase legal de abogados y demás, existe este tema de peritos especializados en cierta forma, porque la primera cosa es ir a campo y verificar, me invento. Ponte que estamos hablando de un pasivo ambiental por algún derrame. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Identificar, trazar tu zona, delimitar por algunos métodos y verificar en campo qué es lo que está ocurriendo. Posiblemente vamos a tener que hacer pruebas, posiblemente vamos a tener que analizar estas pruebas con la legislación ambiental, ponte en tema de agua, en tema de suelo, con límites máximos permisibles. Entonces, todo esto es acorde a las especificaciones del caso, ¿no? Como te digo, lo que sí se encierra mucho en este tema es determinar en qué componente está haciendo. Entonces, lo primero que haces es ir a campo, identificar, que esa es la función, ¿no? Como de un perito, ir, ser totalmente parcial, ¿no? Porque tú estás ahí para dar tu criterio técnico de lo que has evidenciado, de todo lo que tú has trazado en campo. Una vez que tienes toda esta línea base, digamos, todo este tema, se hace la elaboración y defensa de los informes periciales. Por esto, en todos los juicios realmente existe el perito que tiene que asistir al juicio para dar a conocer cuáles son sus resoluciones y criterios dentro de su informe técnico, ¿no? Como tal. Entonces, esos son los pasos: determinar en campo, levantar, realizar en una fase de gabinete, digámoslo así, en palabras muy coloquiales, determinar dónde están los puntos de quiebre, dónde está el tema de contaminación, existe o no contaminación, ¿no? Porque eso es importantísimo. Ha pasado, y de hecho me pasó hace poco, no voy a decir el nombre, pero me llamaron y me dijeron, bueno, como personas naturales, ¿no? Nosotros nos vemos afectados porque yo sé que hay contaminación aquí, entonces yo sé que hay contaminación aquí, voy a seguirle un juicio, entonces quiero que tú me ayudes. Entonces, lo primero que es como que, a ver, explícame cuál es el tema y yo, para determinar si es que existe o no existe una contaminación como tal, tengo que hacer un análisis. Este tema es como el tema del doctor, ¿no? Tú vas donde el doctor y le dices, tengo tal síntoma. Entonces el doctor, para decirte tienes o no tienes, te manda a hacer una prueba. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer una corrida de ciertos análisis en campo, vamos a determinar puntos, vamos a determinar ciertas incidencias de lo que ellos presumían, ¿no? Que era un tema de contaminación. Y con eso tú determinas si es que existe o no, ¿no? Porque hablar de contaminación muchas veces es un tema muy, no sé cómo decirlo, pero es que yo he escuchado en la zona amazónica, en muchas regiones, como que cualquier cosa que pasa está contaminado, existe contaminación. Entonces, tú sabes que para esto existe ya un marco legal que nos dice, mira, si tú tienes un parámetro que se pasa del 200 miligramos, estás con una contaminación inminente, ¿no? Pero capaz yo veo algo y asumo directamente que es una contaminación. Entonces, en realidad es determinar si es que existe o no existe. Una vez que yo determino si es que existió o no existió, la magnitud, que es lo más importante, ¿no? Entonces, con esto yo hago mi informe y ese informe es el que se presenta con las conclusiones, porque eso es lo más contundente, digamos. ¿Qué es lo que está concluyendo el perito? ¿Qué es lo que está concluyendo en este tema de posible contaminación o contaminación inminente, ¿no? Muy bien.
Está súper claro. Hablemos un poco de las responsabilidades civiles y penales en un juicio de peritaje ambiental. ¿Cómo determina el juez qué tipos de sanciones habría? ¿Cómo sería este procedimiento? Bueno, para esto es importante citar al CODA en su libro séptimo, que tiene todo ya como un esquema, ¿no? ¿Qué pasa? Que directamente no es que se va a juicio, no es que pasó algo y nos fuimos a juicio, ¿no? Existe primero lo que veníamos hablando, una determinación del daño ambiental, una atribución de responsabilidades, ¿no? Por la generación de estos daños ambientales ocasionados y detectados, obligación en ciertas, bueno, resulta que dentro de nuestro marco legal hay un artículo que te menciona tú como operador o como persona natural. El momento que tú veas que está sucediendo o que ocurrió un contingente ambiental, tú tienes que reportarlo, ¿no? Para que las partes comiencen, el ministerio o las partes responsables, operadores y demás comiencen a actuar. Entonces, hablamos de una obligación de comunicación. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, primero nos dan como un tema de medidas de prevención y reparación integral de daños. Yo como operador tuve, porque puede pasar, no estamos exceptos de que esto no pueda pasar, yo tengo la oportunidad de reparar, yo tengo la oportunidad de evaluar qué es lo que ha pasado y proponer medidas para poder prevenir y hacer una reparación integral. Entonces, esto yo presento a mi autoridad ambiental, ellos me aprobarán si es que sí está bien o no está bien esta metodología que yo planteo. Existe un tema de actuación subsidiaria del Estado, pero eso ya va mucho más después, cuando yo no cumplo. O sea, a mí me dan el chance cuando existe algo así de presentar un plan de reparación como tal, y de poner en marcha ese plan y de evidenciar que estoy poniendo en marcha este plan y que estoy, de cierta manera, nunca nada va a quedar como antes tras algún evento como estos, ¿no? Pero de cierta manera estoy tratando de remediar y de dejar casi en las condiciones iniciales que se encontraba. Cuando no se cumple esto, cuando no ha existido como tal un plan de reparación integral, existió incumplimiento de estas obligaciones, ¿no? De reparación y la implementación de estas medidas, ahí es cuando viene el conflicto, ¿no? Ahí es cuando existe el juicio. Incluso el juicio puede ser de ambas partes, ¿no? Tanto del Estado como de comunidad o personas hacia una empresa, ¿no? Tenemos de los dos casos. Entonces ahí se determina que ya comienza el juicio porque no he cumplido nada, posiblemente han pasado muchos años y no hubo nada, ¿no? Entonces ahí comienza. ¿Y cuál es el proceso, no? Dentro de este proceso bueno, hay varias partes. Hay uno de estos actores es el perito ambiental, que a su vez, bueno, el juicio es como todos los juicios normalmente legales, ¿no? Pero para la determinación, como decía al principio, para la dada a favor de cuál de las partes, el juez se basa mucho o se ayuda mucho en la opinión del perito, ¿no? Entonces ahí es cuando se determina si es que el fallo, ¿no? Ahí es cuando se determina. Entonces, existe todo este proceso hasta llegar a la declaratoria final, ¿no? En Ecuador han existido estos casos y bueno, es un caso bastante largo, son procesos bastante largos como tal, pero bueno, esa es más o menos como la jerarquía que existe para llegar al juicio y para que el juez determine un fallo a favor de cualquiera de las partes. Claro, poniendo un poco a colación, ¿no? Cuando el caso Texaco, que es emblemático, de hecho, de una gran Así contaminación. es, Nadie se ha hecho cargo de eso, nadie ha asumido la responsabilidad, han ido a instancias internacionales inclusive, y lamentablemente el pasivo ambiental sigue ahí en la Amazonía, ¿no? Entonces, así es. obviamente es un poco como para entrar como ejemplo para que todos los que nos están escuchando. Ahora, brevemente, en tu experiencia, ¿solo los sectores estratégicos son los que más contaminan o no necesariamente? Verás, yo me baso mucho en el tema de que no existe una operación que se pueda asegurar que no genera ningún impacto ambiental, que no genera ningún cambio, ¿no? Ahora, lo que más hemos tenido y posiblemente lo que más ha sido muy visible en tema cultural, ambiental Ecuador, sí, y que por motivos propios, ¿no? De su operación,
sí son los sectores estratégicos, ponte minería, hidrocarburos, pero sin embargo yo no descarto que no pueda existir un sector no estratégico que pueda estar causando esto, ¿no? Eh, Mira lo que encontramos hace poco, bueno, hace unos 2 o 3 años en Quito, que hubo una bomba que estaba generando un pasivo ambiental bastante grande. Entonces, él posiblemente no es un estratégico grande, pero estaba generando. Hay muchas empresas que están categorizadas como impacto medio y generan, ¿no? Entonces, no, yo creería que no se puede descartar, que no podemos decir solo sectores estratégicos, obviamente en magnitud, en impacto y magnitud posiblemente sí sea mayor, pero no descartar la idea de que en cualquier actividad u operación podemos llegar a tener un tema de contaminación. Muy bien, Sara. Vamos terminando. ¿Cuál es la responsabilidad intrínseca que tiene un técnico ambiental en su desarrollo? El técnico ambiental firma documentos legales ahora con el sistema del SUIA, representa a la compañía justamente como este gestor ambiental y tiene su grado de responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el técnico ambiental? Bueno, el técnico ambiental, especialista ambiental o consultor ambiental que esté a cargo, es que vamos a tener dos partes, ¿no? El técnico ambiental que puede estar parte de la empresa, entonces su responsabilidad es muy grande porque él está avalando que se está cumpliendo un cierto tipo de gestión ambiental. Por ejemplo, al técnico, el especialista ambiental de una empresa le toca hacer, me invento ahora, los reportes de descargas, ¿no? La información que nosotros damos al ente de control es una información veraz. Y de hecho en la legislación lo dice, ¿no? Dentro de nuestras cláusulas de cumplimiento adheridos a nuestro permiso ambiental menciona que la información que se está presentando tiene que ser veraz, o sea, tiene que ser real. Entonces, de cierta manera, esa responsabilidad cae sobre el técnico ambiental dentro de una empresa, porque él está poniendo su nombre y su firma diciendo que eso sí existe. Entonces, él cae con la mayor responsabilidad. Ahora, un tema de un consultor ambiental externo a una empresa que está firmando. Los consultores ambientales tenemos que entenderlo así como que somos una manito extendida del Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque estamos yendo a hacer una auditoría externa y verificando que se estén cumpliendo ciertas medidas, ciertos parámetros. Y yo al firmar y poner en mi auditoría o en mi estudio de impacto ambiental que todo está bien, que todo está correcto, yo me estoy como que asumiendo el muerto de que no estoy verificando bien, ¿no? Si es que existiera y que existe después de que uno presente un estudio, la verificación del Ministerio del Ambiente y no hay tal de lo que yo presenté en mi estudio o en mi auditoría, entonces la responsabilidad de ética y profesionalismo cae sobre el consultor. Entonces, es muy engorroso también este tema de las firmas, porque como consultor tú firmas todo el proyecto, tú eres como el coordinador o el director de todo el proyecto, responsable de todos los componentes del proyecto, ¿no? Tema, tendrás tus especialistas dentro de tu equipo multidisciplinario, pero a la final tú eres el que firma, a la final el que cae con toda la responsabilidad de todo lo dicho, eres tú. Entonces, por eso es como todos estos procesos tienen que ser lo más transparentes posible. Obviamente tendremos casos que siempre a veces las personas o con los que yo me he topado piensan que una no conformidad mayor o una no conformidad menor hecha por alguien externo es lo peor que les puede pasar, pero en realidad es una oportunidad de mejora, ¿no? Que igual la autoridad ambiental nos da ese plazo para poder cumplir en el plan de acción, etcétera. Entonces, siempre creo yo que es una responsabilidad muy grande que cae sobre la persona que está haciendo el estudio y que hay que mantener siempre esa transparencia, ¿no? Esa, eh, esa ética profesional, más que todo. Creo que ahí es donde se juega la ética profesional. Ok, vamos terminando. Muy buen contenido. Y para terminar, pues, ¿qué recomendaciones darías a todos los técnicos ambientales? Tú actualmente, obviamente, das servicios, has visto algunas realidades, ¿no? De las compañías, de las empresas, y conoces bastante bien la situación actual. ¿Qué tips, qué consejos darías a todos los técnicos ambientales que nos están escuchando en este momento?
Bueno, el mayor de todos es, para mí, siempre conocer cuál es su operación. ¿Cuál es su balance de masa? Y yo, no sé, toda la gente que me conoce y me pregunta cosas, yo dele y dele con el balance de masa y energía, porque es ahí donde uno como técnico o como responsable de estas áreas está muy centrado y conoce específicamente en qué parte yo estoy teniendo una generación de algo, ¿no? Entonces, al conocer yo todo mi proceso como tal, yo sé en dónde aplicar mis medidas ambientales. Yo incluso puedo saber, y esto es importantísimo, he visto muchos planes de manejo ambiental que parece que fueran de otra industria, que no están aterrizados, que posiblemente no sabemos qué es lo que está pasando. Y ahí es donde ocurren los problemas, ¿no? Porque la parte ambiental muchas veces es correr y apagar incendios, la mayoría de veces. Entonces, la recomendación es saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando en todas mis áreas, qué es lo que yo estoy generando, qué es lo que yo no estoy generando, para con esto yo poder incurrir en mis medidas de prevención y mitigación a los distintos impactos que yo pueda tener. Muy bien, qué buen tema, súper interesante. Todo este tema del peritaje y impactos ambientales, pasivos y responsabilidades, ¿no? Recordemos que también, aparte del técnico, el representante legal de la compañía tiene una gran responsabilidad. Claro que sí. Independientemente de que tenga un técnico, el representante legal tiene la mayor responsabilidad porque justamente su personalidad jurídica, al dar la cara ante las autoridades de control, pues también tiene su grado de responsabilidad. Así que muchísimas gracias, mi querida Sara, por este gran contenido. A todos ustedes también por estar en este canal. Este contenido es para ustedes. Si es que les gusta el contenido, pueden suscribirse. Y doy nuevamente las gracias a Sara por haber compartido esta tarde tan interesante. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias y hasta una próxima. Make me choke when no, that's not a lie.